El Ministerio Conéctate Jesús se complace en presentar el Seminario de Historia Denominacional A Menos que Olvidemos, del pastor Jorge R. Knight. Hoy es 20 de febrero y nos corresponde la lección número 51 de este interesante seminario. Vamos a orar. Agradecidos estamos, Señor, por permitirnos estudiar cómo se formó nuestra iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre en este seminario, nos es necesario hacer un repaso del día anterior. La lectura bíblica que utilizamos fue Joel capítulo 2, versículo 28. Y después de esto derramé mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. En diciembre de 1844, Helena Harmon estaba orando junto a otras 4 mujeres en la casa de una tal señora Hines. En cuanto a la experiencia, escribió: mientras estaba orando ante el altar de la familia, el Espíritu Santo descendió sobre mí y me pareció que me elevaba más y más, muy por encima del tenebroso mundo. Miré hacia la tierra para buscar al pueblo adventista, pero no lo hallé en parte alguna. Y entonces una voz me dijo: vuelve y mira un poco más arriba. Alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto, trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero en dirección a la ciudad que se veía en su último extremo. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. La predicación de la fecha del 22 de octubre como el cumplimiento de Daniel 8:14. En esta visión, Elena G. de White menciona la existencia de una luz que guiaba al pueblo de Dios, pero también menciona que algunos dejaron de ver la luz o rechazaron la luz y por ello sufrieron graves consecuencias. La excusa de ellos puede ser también la excusa de muchos de nosotros el día de hoy. Según ellos, el sendero era muy largo, había que esperar demasiado tiempo. En otras palabras, puede ser que estuvieran pensando que se les estaba agotando el tiempo y no estaban disfrutando la vida. Helena dijo: luego resonó la argentina trompeta de Jesús a medida que él iba descendiendo en la nube. Miró las tumbas de sus santos dormidos. Después alzó los ojos y las manos hasta el cielo y exclamó: despertad, despertad, despertad los que dormís en el polvo y levantaos. Esto está registrado en el libro Primeros Escritos, las páginas 14 a la 16. Les invito, mis hermanos, a mirar y a estudiar conmigo la segunda parte de la primera visión de Helena G. de White, para lo cual vamos a utilizar Hechos capítulo 2, versículo 17. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Hechos 2:17. Curiosamente, la primera visión de Helena G. de White no abordó el tema del santuario
ni su purificación. Más bien, tuvo la intención de animar a los chasqueados adventistas mileritas, ofreciéndoles seguridad y consuelo. Más específicamente, les dio instrucciones en cuanto a varios temas. Primero, indicaba que el movimiento del 22 de octubre no había sido un error. Al contrario, el 22 de octubre había sido testigo del cumplimiento de las profecías. Como tal, era una brillante luz tras ellos, destinada a ayudar a los adventistas chasqueados a orientarse mejor y a guiarlos en el futuro. Es interesante notar que Elena Harmon había renunciado a sus creencias en el mensaje de octubre el mes anterior a su primera visión, de modo que la visión revirtió su propio pensamiento. Para los que estamos estudiando este seminario, esta podría ser una pregunta para el examen del mes de febrero. Segundo, la visión indicaba que Jesús continuaría guiándolos, pero necesitaban mantener la vista fija en Él. Así, el adventismo tuvo dos focos para su orientación: el acontecimiento de octubre en la historia pasada y la continua dirección de Jesús en el futuro. Tercero, la visión parecía dar a entender que pasaría más tiempo de lo esperado antes de que Jesús viniera otra vez. Cuarto, fue un error grave renunciar a su experiencia vivida en el movimiento de 1844 y afirmar que no había sido de Dios. Los que llegaron a esa conclusión se dejaron llevar por las tinieblas espirituales y perdieron el rumbo. La primera visión de Elena G. de White proveyó una cantidad de lecciones positivas. Pero, por favor, observa una cosa. No indicaba qué había pasado el 22 de octubre de 1844. Ese acontecimiento se alcanzaría mediante el estudio de la Biblia. En vez de brindar explicaciones específicas, la primera visión de Elena meramente destacaba el hecho de que Dios verdaderamente estaba guiando a su pueblo, a pesar de su chasco y confusión. Fue la primera señal de su cuidado y conducción proféticos a través de Elena Harmon. Terminemos este día con el siguiente párrafo. El tema de que Dios dirige a su pueblo a través de los peligros y los escollos de la historia se convertiría en el tema central de su ministerio. Llegaría a su madurez en los 5 libros importantes que trazan la historia de la conducción de Dios desde la entrada del pecado, registrado en el libro Patriarcas y Profetas, hasta la culminación del plan de Dios, registrado en el libro El conflicto de los siglos. Nuestra oración para el día de hoy es la siguiente: gracias a Dios hoy por su continua dirección. Sí, gracias Señor por dirigirnos hasta aquí. Amén. Antes de despedirnos, queremos recordarle a todos los hermanos que hoy es el día para llevar a sus amigos y visitas familiares al concierto y predicación con el hermano Junior Kelly Marchena. Los esperamos en el Auditorio Maranata en el Colegio Adventista Metropolitano. Ha sido una presentación del Ministerio Conéctate a Jesús.
Les esperamos mañana. El Señor les bendiga. Queridos hermanos, no olviden suscribirse a este canal.